6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día consagrado a tu Señor. No harás trabajo alguno ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus siervos, ni aun la bestia que habita dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas el séptimo, el Shabbat, Él paró, Él tuvo la plenitud de disfrutar todo aquello que había creado. Quiero darle gracias a Dios por este hermoso día, Señor. Gracias por permitirnos deleitarnos en tus mandamientos, Señor. Gracias a la comunidad de Sucada y Buenos Aires que semana a semana llega hasta este lugar para aprender de la palabra, para compartir juntos y para poder recibir este hermoso mandamiento que es el Shabbat. Quiero saludar a la comunidad de Generación Desafiante YouTube, a los que nos siguen a través de Desafiante en Facebook, a los que escuchan a través de Spotify y ahora la nueva plataforma que es Instagram. Que el Señor les recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha tenemos Gálatas capítulo 3 en las palabras del apóstol Pablo. Pero como esto es una carta, no son capítulos, Pablo no tenía la idea de ir cortando su mensaje, sino que del inicio hasta el final se debía leer de corrido. Permítanme comentarles una de mis partes favoritas de Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 y verso 19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y uno escucha esto: yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios, y uno queda en la misma. O sea, los que venimos de un contexto cristiano, los que estuvimos en un instituto bíblico, cuando escuchábamos esto, no teníamos ni idea de cómo hacer para explicar esto. Pero cuando uno empieza a entender qué es la ley oral, cuando uno empieza a entender que hay una diferencia entre la ley del Señor, que es perfecta y cambia el alma, y la interpretación de los rabinos, la ley oral, o también conocido como las obras de la ley que cita Pablo, esto empieza a cambiar. Entonces dice: porque yo por la ley escrita soy muerto para la ley oral. Cuando Dios viene a mi vida, yo no necesito interpretaciones de los hombres o medidas físicas de justicia. No, yo solo necesito sus obras, como dice. Oh Señor, déjame maravillarme de tus obras, dijo David, a fin de vivir para Dios. Entonces, este capítulo vamos a tener más que nada de volver a hablar un poco del capítulo anterior. Y es que claramente Pablo hace una distinción entre la ley oral, la ley de los rabinos, las interpretaciones, las obras de la ley, lo que son los manuscritos del Mar Muerto, las Mixama Aseja Torah, la Torah Shebe'al Peh, las recomendaciones de los rabinos y la Torah escrita, la ley del Señor que cambia el alma. Y pongan mucha atención porque este capítulo lo va a explicar como nunca antes. Gálatas, capítulo 3 y verso 1 dice: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas tontos, les está diciendo Pablo. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces miren lo que dice el Gálatas 3:1. Hay que obedecer a la verdad. Wow, o sea, la verdad no se cree, no, yo creo que es verdad, no, la verdad se obedece. ¿Y quién me dice que es la verdad? Sucada y Buenos Aires. La suma de tu palabra es la verdad, Salmo 119, verso 160, pero nuestro Mesías también lo dice en Juan, capítulo 17 y verso 17, él dice, orando al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No es verdad Mateo, no es verdad Gálatas, no es verdad Isaías, es tu palabra, todo lo que tú has dicho que no pasará, es la verdad. Y miren lo que dice en el verso 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí está el problema. No, aquí dice Pablo, mira, está haciendo una distinción entre las obras de la ley y oír con fe. Claro, pero las obras de la ley de las que llama Pablo son las interpretaciones de los rabinos. Ay, hermano, yo no entiendo eso porque yo vengo de un contexto católico, religioso. Pero ¿no les pasó también estar dentro de una religión y decir: mamá, ¿por qué hacemos esto? Ay, mijito, usted no venga a decir esas cosas porque así es en la familia. Así nosotros nos reunimos el domingo. ¿Por qué? Porque así ya en mi familia se reúnen los domingos. Entonces, también pasa esto. También estas obras de la ley, estas interpretaciones, estas costumbres, le dice a Gálatas: ¿recibiste el Espíritu por las costumbres de los ancianos, por los manuscritos del Mar Muerto, por las Mixaj Aseja Torah o por el oír con fe? Ahora, ¿qué es oír con fe?
¿Qué es oír con fe? ¿Qué es fe? Emuná, fidelidad a los mandamientos. O sea, hay que oír con fe. ¿Hay que oír con qué? Con fidelidad. Hay que oír con poner en obra las palabras que escuchamos. ¿Pero qué es recibir al Espíritu? Y la mejor forma es leerlo en la misma palabra. Ezequiel capítulo 36, verso 26 a 27. La promesa de nuestro Padre a través de la muerte del Mesías de enviarnos al Consolador dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Amén. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Wow, Señor! Esa es la mayor obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la mayor obra. Señor, yo recibo de tu Espíritu Santo, cambia mi vida y hace que yo ande en tus estatutos, guarde tus preceptos y los pongas por obra. No hay alguien más que ande en el poder del Espíritu Santo que diga: me llenó, me ha cambiado la vida su presencia, siento esta electricidad de mi cuerpo, esta pasión que quema por dentro por obedecerle, por amarle, por andar en sus estatutos, por guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Verso 3, tan necios sois, les dice, habiendo comenzado por el Espíritu. Como dijimos que empezaba por el Espíritu, por andar en sus mandamientos, por guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Ahora vas a acabar por la carne. Ahora vas a acabar porque te recomienda a tal rabino que te lave las manos de forma ritual. Ahora vas a acabar con la carne diciendo: no te puedes juntar entre gentiles, porque eso dice la ley oral. Ahora, por ejemplo, que las mujeres callen en las congregaciones, algo que también no está en la Biblia, no está en su mandamiento, está en las leyes orales. Ahora vas a acabar en la carne siguiendo tradiciones de hombres. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Verso 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces, después de que uno entiende obras de la ley de Pablo, manuscritos del Mar Muerto, Torah Shebe'al Peh, Mitzvah Haseha Torah, o sea, las obras de la ley son recomendaciones de los rabinos. Tú llegas a la salvación porque te lavas la mano de esta forma, porque te vistes de otra forma. Estas son las obras de la ley. No son las obras de la ley el oír con fe. Por ejemplo, dice: no, pero es por el oír con fe, por el oír con fidelidad. Si no, entonces Pablo, ¿qué le pasa? En Romanos capítulo 2 y verso 13, él mismo dice: no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Entonces, si no, Pablo, ¿qué te pasa? ¿Estás esquizofrénico espiritual? ¿Qué te pasa? ¿Estás bipolar? Primero me dice que las obras de la ley matan y ahora me dice que el que hace la ley va a ser justificado. Entonces, ¿qué es? Hay dos opciones. O Pablo está esquizofrénico espiritual, o simplemente una cosa son las obras de la ley y otra cosa es la ley del Señor, que es perfecta y cambia el alma. El que David dijo: la ley del Señor es mi delicia. Verso 6 de Galatas 3, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente de Abraham. ¿Ve? Dios no nos está llamando a hacer mega iglesias. No, ahora vamos a hacer una iglesia para que entren 50.000 millones. La idea de Dios es que sean benditas en Abraham todas las naciones de la tierra. Sean benditas sus familias. Eso es lo que nos está llamando. Nos está llamando no a levantar iglesias físicas, lugares, sino que seamos nosotros sus templos, seamos nosotros, nuestros hogares, los lugares donde su presencia mismo habita. Así que agárrense. Amigos, prepárense para las mayores malinterpretaciones y aparentes contradicciones de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque por esto la gente se aleja de Dios. Porque dice que si entre ustedes no se ponen de acuerdo. Si ahí mismo en Gálatas, mira, esto está en contra de lo que dice Yeshua, Jesucristo de Nazaret. Jesús dice: no vine a abolir la ley ni los profetas, vine a darle cumplimiento. Pero viene Pablo y dice lo contrario. Está en contra de Moisés, en contra de las obras de la ley. Pues prepárense. Mira lo que dice Gálatas 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está:
maldito todo aquel que no permaneciera en todas las palabras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Yo no me vuelve loco. ¿Qué? Me está diciendo acá arriba que si yo guardo la ley estoy bajo maldición. Y acá abajo me dice que soy maldito si no la cumplo. Pablo, ¿qué te pasa? O sea, Pablo, a mí me han dicho esto me dijeron en la iglesia a mí. Las obras de la ley están bajo maldición, pero nunca me leyeron esta parte de acá, que dice que soy maldito si no la cumplo. Entonces, Pablo, o tienes un problema mental, o es que estas dos cosas son distintas. ¿Ven lo que les digo? Las obras de la ley, las interpretaciones de los rabinos, las costumbres de los ancianos le dijeron al maestro, ¿por qué no te lavan sus discípulos como lo hacen el rito de los ancianos? Pero miren, hace una distinción entre las obras de la ley que está bajo maldición y dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos. ¿Quién me dice en dónde está eso en la Biblia? A ver, estudiantes de la palabra, ¿en dónde está escrito esta maldición? Esto de maldito al que le añade, maldito al que le añade cosas a su ley o que le quita. ¿En qué libro está? Muy bien. Mi querida Adriana, un excelente estudiante, está en Deuteronomio capítulo 27 y verso 26 dice, maldito, y esto es muy fuerte, ¿sabían ustedes que en las comunidades judías, cuando se lee esto, se lee así despacito, maldito el que no confirmare la paz, maldito en el campo, maldito, se lee en voz baja porque suena feo, pero dice la palabra, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo, amén. No, es que esa ley ya no se tiene que confirmar, maldito dice la palabra. Entonces, mucho cuidado, porque sus palabras son eternas. Ahora, yo les voy a poner a ustedes un hermoso test, porque veo que son muy observadores aquí, ¿sí? Y yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Vieron que se parece aquí? En Gálatas 3:10 dice, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas, y luego les puse Deuteronomio que dice lo mismo. Pues pongan mucha atención. Les voy a poner los dos mismos versículos y va a haber premio. Sale empanada de carne para el que me dice cuál es la diferencia entre Deuteronomio 27:26 y Gálatas 3:10, que aparentemente dicen lo mismo. A ver, lo voy a leer con ustedes. Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirmare la palabra de esta ley para hacerlas. Y Gálatas 3:10 dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Permaneciere, acá dice confirmares, cerca. Pero ¿por qué hay una palabra que está ahí, que es la razón por la cual yo les digo a ustedes, tengan la seguridad de que Pablo está hablando? Muy bien, excelente. Mi querida Araceli se ha ganado una mega empanada de doble carne. Exactamente, la palabra escritas. Qué interesante que el apóstol Pablo cita Deuteronomio, pero dice escritas. O sea que el apóstol Pablo está pensando lo mismo, y sonamos como ofensivos. Nosotros estamos pensando lo que está pensando el apóstol Pablo, no Pablo lo de nosotros. Nosotros lo del apóstol Pablo, que él está haciendo una distinción entre que hay cosas escritas y cosas que no lo están. ¿Y no les pasó? No, pero yo no soy judío. Sí, no eres judío, pero ¿no te pasó venir de una religión y que te enseñaron un montón de cosas y que nunca estuvieron escritas? Un montón de cosas, pero ¿dónde está escrito esto? No, nunca estuvo. Pero así lo aprendimos. Pues Pablo también dice, maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas. Atención, Sucada vi Buenos Aires, atención a la gente que nos mira a través de Facebook. Son las cosas que están escritas, todas las cosas que él puso ya en su libro. No le añades ni le quites, porque es perfecto. Verso 11 de Gálatas 3, y que por la ley, escuchen esto, ninguno se justifica para con Dios. Ay, madre mía. Y es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Esto es una bipolaridad. Pero ahora que uno ya sabe que está hablando de la ley oral, uno que ya sabe que está hablando de las obras de la ley, de las tradiciones de los ancianos, ya tú entiendes. Y que por la ley oral ninguno se justifica para con Dios. Porque de hecho en Romanos 2:19 ¿qué dice? Que no son los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley los que son justificados. 12. Y la ley no es de fe. Y yo, cuando uno estudia esto en un contexto que no es en volver a las palabras del Señor, sino un contexto religioso, tú dices, ¿cómo es que la ley no es de fe? Si tú dices que la ley es espiritual y que nuestro cuerpo es carnal vendido al pecado, ¿cómo dices ahora que la ley no es de fe? Si la palabra dice que la fe viene por el
oír, y el oír la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios son la Torá y los profetas, ¿cómo es que Pablo me dice que la ley no es de fe? Claro, la ley oral no es de fe, no es para ser fiel, sino el que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y ahora pregunta, ¿dónde dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas? Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Aquí hay estudiantes de la palabra, excelente, está en la ley del Señor. Entonces, dice que la ley no es de fe. Pongan atención, y la gente que mira sobre todo, que a veces hace preguntas sobre esto, escucha bien, dice que la ley no es de fe. La ley no es de fe, o sea que la ley, nada que ver. Pero mira, esta palabrita chiquitita que está en tu Biblia de concordancia, que dice la letra D, ¿sí? Mira cómo te envía específicamente, y mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 19. Y yo soy vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. 20. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra. Y escucha, por las cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Está hablando de la ley del Señor. Entonces, claramente, Pablo está haciendo una distinción entre las leyes orales y la ley del Señor que vive para siempre. Verso 23. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por la tierra. 24. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Qué interesante que para el Señor el romper su pacto es profanar su día de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. 25. Por eso yo también, atención Sucadaví Buenos Aires, les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Ok, ¿no quieren mis palabras? ¿No quieren las palabras que vinieron del cielo? ¿No quieren el evangelio que es celestial, que yo di a Moisés mi siervo, que les levanté por profeta y todo aquel que no creyera en él sea maldito? ¿No quieren eso? ¿Saben que yo les voy a dar a ustedes estatutos para que no vivan? O sea, Dios está aún hasta el control de todas estas doctrinas religiosas como las obras de la ley. No quieren escuchar cosas buenas, listo. Les voy a dar también decretos por los cuales ustedes no van a poder vivir. Verso 11 de Gálatas 3. Y que por la ley oral, ahora se entiende, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. 12. Y la ley oral, las tradiciones no son de fe, sino dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley oral hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y aquí va la pregunta, ¿a quién se cuelga de un madero? O sea, ¿quién se acuerda de este episodio bíblico? Uno de los hijos de David se llena de rebeldía, no quiere sujetarse a la ley del Señor, no quiere sujetarse a su padre e inicia una revolución. Hace huir a su padre y la característica de este hijo era que tenía un pelo tan largo y hermoso. Absalón, muy bien mi querida Nancy. Absalón se enreda con sus cabellos en una rama y queda colgado en un madero, colgado en un árbol. Y ahí mismo muere. Quiere decir que dentro de la ley realmente el pecado de colgado en un madero es el pecado de rebeldía, de no quererte sujetar a la autoridad de Dios. Y el Mesías muere vilmente por nosotros, porque nosotros no nos quisimos sujetar a la ley del Señor, y Él tiene que venir a morir por nosotros a causa de nuestra desobediencia. El justo por los injustos. Verso 14, Gálatas 3, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, por la obediencia a sus mandamientos, recibiésemos la promesa del Espíritu. Y es increíble como muchas veces se quiere hacer entender como que el Espíritu es una cosa y las palabras, su ley es otra cosa. No, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Sí? Cuando la misma palabra dice en Ezequiel capítulo 36 que recibir al Espíritu es guardar sus preceptos, seguir sus estatutos y ponerlos por obra. Verso 15, hermanos, hablo en términos humanos, y esta parte me encanta. Pablo dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie le añade. O sea, no vengas a invalidar, porque aún los pactos humanos nadie los invalida ni los añade. La ley del Señor, nadie la invalida. El Mesías le dijeron, ¿vienes a abolir la ley? No, no vengo a abolir la ley. Y no vengo a añadirle tampoco. ¿Sí?
no quieras añadirle. Por años el pueblo hermano judío vino a añadirle cosas. Le añadió leyes orales, cercos de protección, como ellos les llaman. Le añadió a su ley lo que está mal. Y por muchos años también, nosotros los gentiles, los que nos apartamos de Dios, ¿qué hicimos? Le quitamos. No, esta parte no me gusta, le quito a su ley, le quito a su ley. Ni le añades, ni tampoco quieras quitarle. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Mashiach, Cristo. 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y ponga mucha atención porque ya aquí en el verso 17, Pablo empieza a hablar de una ley que vino 430 años después. ¿Cuál? La ley del Señor, que es perfecta. Entonces empiezan a entender un poco cómo el rabino Shaul, como Pablo ahora está escribiendo. Ahora prepárense porque está empezando a hablar de una ley que vino 430 años. O sea que el resto de cosas que va a decir aquí va a referirse a la Torá específicamente. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. 19, entonces, esta es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. O sea que doctrina del cielo es la ley del Señor. Es una doctrina que bajó del Sinaí, que bajó del cielo. O sea, no es una doctrina de hombres. O sea, vino de la boca del Eterno, escrita esos mandamientos, inclusive con sus manos. O sea, es doctrina celestial. Pero mire lo que dice acá. ¿Para qué sirve la ley? Y en Romanos 3, 19, 20 lo habíamos estudiado. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Una de las primeras funciones de la ley es que tú te quedes callado. No, es que yo soy perfecto. No, mira la ley y mira cuánto en falta estás. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20, para que por las obras de la ley, nuevamente, ¿vieron ese término, obras de la ley? Sí, las tradiciones de los ancianos. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tú vienes a alguien y le dices, hermano, ¿por qué? ¿Por qué hay personas que son muy agradecidas con Dios? ¿Por qué tú puedes ser agradecida con Dios? ¿Por qué tú dices, yo necesito un Salvador? ¿Quién me dice, yo necesito un Salvador? ¿Por qué? ¿Por qué necesitas un Salvador? Porque estás en falta. Porque estás condenado. Pero tú, ¿cómo sabes que estás condenado y estás en falta? A causa de la ley. Porque la ley dice, no robarás, no matarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, guardarás el día de reposo, no adorarás imágenes. O sea, no, es que la ley ya pasó. Si la ley ya pasó, entonces, ¿por qué en tu corazón dices que amas a tu Salvador? ¿De qué te salvó tu Salvador? Te salvó de la maldición de la ley. De todo lo que dice, maldito en el campo, maldito. Si no siguieres las palabras de esta ley para hacerla, maldito serás. Y vino el Señor y se hizo maldición por nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Abundaremos en el pecado para que abunde la gracia? Ninguna manera. De ninguna manera. Verso 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. O sea, la ley no es contraria a las promesas del Eterno, de su Espíritu Santo, de las promesas del Eterno, de la venida de su presencia. No, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Todos somos pecadores. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque hemos sido encontrados pecadores. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y pongan mucha atención, estudiantes de la Escritura. Pongan mucha atención porque vamos a encontrar uno de los versículos que más se usa para explicar aparentemente lo que es la ley. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida bajo la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya, hermano, usted ya olvídese la ley. Ya vino Jesucristo y olvídese de la ley. Pero veamos lo que dice en el original.
Vamos al Strong, a Gálatas 3:24, y miren que aquí la palabra que usa, ¿sí?, para de manera la ley ha sido nuestro ayo, es la palabra griega paidagogos, ¿sí?, que es el Strong G3816, y miren lo que significa: líder de muchachos, siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela, pedagogo o tutor. Entonces, miren esta traducción. Alguien me preguntó esta semana, me dice: Lincoln, ¿cuál es la traducción que te gustaría o que tú recomiendas estudiar? Y la respuesta es todas. O sea, si tú tienes la posibilidad de descargarte el Eastword, que tiene todas las traducciones de la Biblia, hazlo. Ten tu Reina Valera, ten tu versión, por ejemplo, en hebreo, está perfecto. Pero si tú puedes tener todas las traducciones de la Biblia, que son gratuitas en el Eastword, hazlo. ¿Sí? Porque ahí tú te vas dando cuenta cuál es la más fidedigna, porque son traducciones. Y aquí recomiendo la Peshitta, el Nuevo Testamento de la Biblia Peshitta aramea, que justamente es la traducción más cercana del griego. Y mira lo que dice aquí. Verso 22 de Gálatas 3, pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa mediante la fe de Jesucristo fuera concedida a los que creen. 23, pero previo a la venida de la fe, la ley nos custodiaba, dice, mientras estábamos confinados para la fe que habría de ser revelada. 24, de manera que la ley, mira lo que dice aquí, ha sido nuestro guía hacia el Cristo. Por eso dice, si no le crees a Moisés, no me vas a creer a mí, porque él habló de mí. Para que fuéramos justificados por la fe. Y atención, verso 25. Pero una vez venida la fe, no estamos bajo tutores. ¿Ven? Ya no está hablando de lo mismo. No estamos bajo tutores, ¿sí? Ya no estamos bajo interpretaciones de los hombres. La ley ha sido nuestra guía. Viene el Mesías, que él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la correcta interpretación. Yo soy el que da la correcta... Así, yo soy el que da la interpretación, yo soy el que les enseña, yo soy vuestro pastor. Verso 26, ya estamos terminando, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, alguien me dice, ¿yo soy hijo de Dios? Sí, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la fe en Cristo Jesús? No, yo reconozco al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Ok, tiene fe en Jesús, fe de fidelidad. ¿Crees en lo que creyó el Mesías? Sí, yo creo. Bueno, quiero decirte, en 1 de Pedro, capítulo 2 y verso 22, que Cristo no pecó nunca. Yo quiero vivir como él vivía. Cristo no pecó nunca. ¿Qué es pecado? Transgredir la ley del Señor. Versículo bíblico. 1 de Juan, capítulo 3 y verso 4. ¿Qué más dijo el Mesías? Tú, Mesías. Mateo 5, 17 y 18. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y todavía hay cielo y tierra acá en la ventana, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ni una yud ni una nekudá, las letras más chiquititas del alefato hebreo, hasta que todo se haya cumplido. ¡Wow! Imagínense, la fe en el Mesías es no pecar, es seguir sus mandamientos, es seguir su ley, ¿sí? Y encontramos tantos que podemos decir: no, Señor, yo te amo, Jesús, quiero ser como tú. Bueno, aquí está. Aquí está el querer ser como el Mesías. Verso 28, Gálatas 3. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y este verso 28 dice: ahí está, ves, ya no hay judío, ya no hay griego, ya... ¿Qué somos entonces? Porque si no, yo también puedo usar esta parte donde dice no hay varón ni mujer, y puedo sacarla de contexto y me pregunten: disculpen, masculino y femenino. No, ya no somos ni varón ni mujer. ¿Entienden? Está hablando de un concepto mayor. Si no, aquí podría agarrar uno la doctrina y decir: ve, en la Biblia dice, hermano. Ya olvídese todo lo de la ley. Ya Pablo dijo que ya no hay varón ni mujer, ahora somos géneros fluidos. Usted puede ser lo que usted quiera. Se está hablando de un contexto, está hablando de lo que dice la palabra. La ley oral, por ejemplo, dice que las mujeres callen en las congregaciones. Calladas las mujeres, porque son mujeres. Eso dice la ley oral. Pero la ley escrita, Natseh benishma, dijeron las mujeres cuando estaban en Sinaí. Mujeres fueron las que mantuvieron el ministerio del Mesías. Una mujer fue la primera en ver al Mesías resucitado. Y en Sinaí las que llevaban las buenas noticias eran mujeres también. Eso es lo que está hablando él. Nuevamente, está hablando de las obras de la ley, de las tradiciones de los ancianos. No está hablando de la ley del Señor.
Tiene que quedarnos esto muy claro. Pablo no está en contra de la ley del Señor. 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dijo el Mesías, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de vuestro padre Abraham harían. ¿Y cuáles fueron las obras de Abraham? Sus mandamientos. Es increíble tú ver a Abraham, ver a Noé, que no había ley aparentemente escrita y cumplían los deseos de Dios. Abraham circuncidado a sus hijos. Tú ves a un Noé que le dicen, Noé, súbeme una pareja, 2 animales, macho y hembra de los animales que son impuros. Pero de los puros, 7 parejas. ¡Wow! ¿Por qué? Porque eso te lo vas a manjar, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Pero cómo Noé sabía si no hay ley todavía? ¿Por qué? Porque el Señor desde Adán hablaba y hablaba y hablaba. Lo encuentra Adán y le dice, ¿quién te enseñó eso, Adán? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué podía decir quién te enseñó? Porque él enseñaba, él hablaba. Sí, llegó un momento que lo puso en escrito, pero sus leyes y sus mandamientos han estado siempre cerca de nosotros, siempre cerca de nuestro corazón. Entonces, si ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, porque todos somos uno, ¿qué somos? ¿Y sabes qué? Somos lo que dice Apocalipsis, capítulo 14 y verso 12. Aquí se verá la fortaleza del pueblo santo. Aquí se ven los meros, quién es trigo y quién es cizaña. Aquellos que cumplen los mandamientos de Dios y no han negado el nombre del Mesías. Yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Él envió de su Espíritu Santo, el Consolador, aquel que me guía a toda verdad. Sí, su presencia me acompaña y está conmigo de día y de noche y está conmigo y es mi ayudador y es mi Señor. ¡Wow! Sí. ¿Y sabes qué? Eso hace que yo guarde sus mandamientos. Por amor. Por amor. No niego el nombre del Mesías. Porque todo aquel que lo niegue, dice la palabra, sea anatema, maldito. Y tampoco niego las palabras dadas en Sinaí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque el Israel de Dios no va a ser conocido por una cédula de identidad. El Israel de Dios no va a ser conocido por una vestimenta externa. El Israel de Dios será conocido por sus obras, por sus corazones, porque no han negado el nombre del Mesías y han guardado todos los mandamientos que has escrito en tu libro. Amén. Quiero agradecerle a la comunidad de Zucadaví, Buenos Aires, por habernos acompañado el día de la fecha, a los que nos siguen a través de la página de Facebook, de YouTube, de Instagram y también los que hacen los estudios en Spotify. Que el Señor les recontra bendiga y nos vemos la próxima semana para estudiar Gálatas, capítulo 4, en las palabras del apóstol Pablo. Que el Señor les bendiga. Shabbat, Shabbat, Shalom.